Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Miles de venezolanos se enlistan en el ejército y se declaran listos para enfrentar a las fuerzas estadounidenses en caso de que Donald Trump ordene atacar tras desplegar buques y soldados en sus aguas de Venezuela. Nicolás Maduro convoca a un nuevo reclutamiento el viernes y sábado próximos. Nuevo ataque del ejército de Israel en Gaza mata a 20 personas en un hospital, incluidos 5 periodistas. Va el ICE por 10.000 nuevos agentes, mientras el salvadoreño Kilmar Ábrego es recapturado y podría ser enviado a Uganda. Una jueza frena momentáneamente cualquier traslado. El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, cree que el objeto interestelar 3I Atlas, que pasará muy cerca de Marte, Venus y Júpiter, podría estar emitiendo su propia luz, lo que confirmaría que es una nave espacial enviada por alguna civilización extraterrestre avanzada. No se lo puede perder. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan. En Venezuela inician un reclutamiento militar para intentar enfrentar a los buques y elementos militares que envió Estados Unidos recientemente a las costas venezolanas. Trinidad y Tobago apoyan a estas operaciones militares de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está lanzando nuevas convocatorias para reclutar a más personas, ya que de acuerdo a él, de esta manera va a enfrentar al imperio yanqui. Cientos de venezolanos respondieron este fin de semana al llamado del presidente Nicolás Maduro para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana, una jornada que busca, según el gobierno, reformar la defensa de la soberanía ante lo que consideran amenazas directas de Estados Unidos. El propósito de Estados Unidos de amenazar a Venezuela con un despliegue militar en la zona del Caribe, cerca de Venezuela, es derrocar al gobierno de Venezuela. Significa un cambio de régimen. El mensaje de Trump a la zona, a la región, a nuestros países, a América Latina, es que la llamada doctrina Monroe está llegando de nuevo. Y por supuesto, Estados Unidos quiere tomar el control del petróleo. No es la primera vez, desde 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Un señalamiento que coincide con la postura de gobiernos de la región que rechazan el intervencionismo. Esto tras el despliegue de 3 destructores estadounidenses en el Mar del Caribe y 4.500 efectivos para luchar contra las organizaciones terroristas en la región. En contraste, expertos aseguran que detrás del despliegue militar estadounidense, en realidad hay otros intereses. En Caracas, la mayoría de los inscritos fueron trabajadores públicos, quienes aseguran que el alistamiento es un acto de compromiso para evitar una intervención extranjera. Acatando el llamado que hizo el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, donde estamos alistándonos en la milicia bolivariana a efectos de impedir que cualquier imperio vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Varios países latinoamericanos y caribeños también se pronunciaron en contra de la presencia militar de Washington. Sin embargo, Trinidad y Tobago manifestó su respaldo al despliegue estadounidense. Por su parte, el presidente colombiano Gustavo Petro fue más allá y aseguró en la red social X que el Cártel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. En medio de sanciones, tensiones diplomáticas y acusaciones de narcotráfico, el gobierno venezolano refuerza su milicia como escudo ante lo que califica como un nuevo intento de intervención. Mientras tanto, América Latina se divide entre el apoyo y el rechazo a la estrategia militar de Estados Unidos en el Caribe, que podría provocar
un conflicto armado a gran escala en la región. Recientemente el ejército de Israel lanzó un ataque en el hospital de Nasser, el principal complejo médico del sur de la Franja de Gaza, en donde murieron 20 personas, entre ellas 5 periodistas de medios internacionales. Aquí le presentamos el reporte completo. Una estela de polvo y escombros. La cadena Al Jazeera transmitió el después de los ataques israelíes al hospital Nasser en Gaza. Al menos 20 personas murieron, entre ellas 5 periodistas, y es que la información fue confirmada por Reuters, afirmando que el camarógrafo Hussam al-Masri murió en el primer ataque al hospital, mientras que el segundo ataque, el fotógrafo Hatem Khaled, resultó herido. Además, la periodista de AP, Mariam Daga, también perdió la vida en este ataque. En un documento, AP muestra su preocupación por el peligro que corren los periodistas en Gaza. La Associated Press está sorprendida y entristecida al enterarse de la muerte de la periodista visual Mariam Daga, junto con varios otros periodistas, en el hospital Nasser en Khan Yunis, Gaza. Mariam se basa regularmente en el hospital para la cobertura. Su trabajo reciente incluyó fuertes historias de niños hambrientos y desnutridos en Gaza. Trabajó de forma independiente para AP y otros medios de comunicación. Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a nuestros periodistas en Gaza, ya que continúan proporcionando informes cruciales de testigos presenciales en condiciones difíciles y peligrosas. Por su parte, el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas se pronunció al respecto. Estos últimos horribles asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que el personal médico y los periodistas se enfrentan al llevar a cabo su vital labor en medio de este brutal conflicto. El ejército de Israel reconoce haber atacado la zona del hospital Nasser y dijeron que el jefe de Estado Mayor había ordenado una investigación al respecto. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, la guerra hasta el momento ha dejado más de 62,000 muertos, entre ellos militantes y civiles, por lo que las Naciones Unidas y los gobiernos como Francia, Alemania y Gran Bretaña le exigen al grupo terrorista Hamas el desarme, entregar a los rehenes y del mismo modo le exigen a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, detener las hostilidades e ir por la vía diplomática para una solución pacífica. Kilmar Abrego, un inmigrante de El Salvador, quien recientemente había sido deportado por los Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, fue enviado de regreso a los Estados Unidos, ya que los jueces habían determinado que no era un inmigrante ilegal. Sin embargo, ahora lo volvieron a detener y lo están inculpando de otros cargos. Y ahora lo quieren enviar hasta Uganda. ¿Cómo lo ve? Aquí le presentamos la información. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intensificará los arrestos y deportaciones de inmigrantes y quiere contratar 10,000 agentes adicionales para finales de año, mientras que el inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García fue detenido nuevamente, luego de que el Congreso controlado por los republicanos amplió exponencialmente su presupuesto. El Congreso aprobó la legislación que otorga a ICE $76,500 millones en nuevos fondos para acelerar el ritmo de las deportaciones. Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cuenta con unos 6,500 agentes y busca aumentar esa cifra. El director interno declaró que quiere contratar 10,000 adicionales para finales de año. Los nuevos reclutas son entrenados en el Centro Federal de Entrenamiento para el Cumplimiento de Ley en Brunswick, Georgia, una instalación donde agentes federales de distintas agencias, no solo de ICE, de todo el país,
viven y entrenan. El inmigrante Kilmar Abrego García, que fue detenido erróneamente en marzo desde Estados Unidos a El Salvador y luego devuelto para enfrentar cargos penales, fue detenido nuevamente después de que el gobierno indicó que planeaba volver a deportarlo en Uganda. La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, reaccionó a la liberación y se refirió a Abrego como un monstruo y afirmó que su liberación es una muestra de desprecio por parte del juez a la seguridad de los ciudadanos americanos. Hoy, la policía de ICE arrestó a Kilmar Abrego García y lo están procesando para su deportación. El presidente Trump no va a permitir que este inmigrante ilegal, que es miembro de la pandilla MS-13, traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Trump insiste que Abrego nunca quedaría libre en suelo estadounidense, y sus abogados dijeron durante el fin de semana que los funcionarios del presidente Donald Trump habían amenazado con deportarlo a Uganda. Uno de los abogados de Abrego afirmó que tras la detención del gobierno pretende ahora deportar a Kilmar a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a recibirlo como refugiado. Se registran nuevos casos del gusano barrenador en animales de México y en los Estados Unidos registran el primer caso en una persona. Se trató de un estadounidense que viajó hasta Guatemala y regresó al estado de Maryland, en donde detectaron que contenía este parásito. Un gusano que está afectando tanto el comercio de ganado internacional, pero también poniendo en peligro a la salud de las personas. El primer caso de gusano barrenador en humanos se ha confirmado en Estados Unidos. De acuerdo con autoridades sanitarias, se trata de una persona que recientemente viajó procedente de Guatemala con destino al estado de Maryland. El paciente ya se encuentra bajo atención médica, pero la confirmación ha generado molestia entre autoridades estatales debido a la falta de transparencia de los Centros para el Control y la Prevención de la administración de Donald Trump, debido a que el contagio por el parásito fue identificado desde el pasado 20 de agosto, pero no se comunicó por fuentes oficiales. Nos enteramos por otras vías y luego tuvimos que acudir a los Centros para el Control y Prevención para que nos informaran de lo que estaba sucediendo. No fueron nada comunicativos. Devolvieron el asunto al Estado para que confirmara lo sucedido o lo que se había detectado en ese viajero. Funcionarios del estado de Dakota del Sur expresaron su molestia debido a que la alerta se difundió primero entre grupos industriales de productores ganaderos, quienes advirtieron a los veterinarios estatales, por lo que las autoridades locales tuvieron que solicitar la confirmación del caso a los Centros para el Control y Prevención federales. La confirmación de la presencia del gusano barrenador en Estados Unidos en un humano enciende las alertas por la diseminación de este parásito por el continente americano. Luego de reaparecer en 2023, se ha ido extendiendo hacia el norte, afectando a países como México. El primer caso de miasis en humanos en Estados Unidos también ocurre justo después de la firma de un plan binacional con México para hacer frente a la plaga, que pretende, entre otros objetivos, la construcción de plantas estériles de moscas. Un plan que también era visto con esperanzas por los ganaderos mexicanos para la reapertura de las exportaciones de ganado. En México se contabilizan más de 4.700 casos en animales, principalmente en el sur del país, una treintena de casos de infestación en humanos, mientras que el estado que ha encendido las alarmas es Yucatán, donde se han registrado 94 nuevos casos de gusano barrenador localizados en 37 municipios. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México advierten sobre el peligro de diseminación entre especies, pues del total de casos detectados, el 80% ha sido en bovinos, el 5% en equinos, el 4% en porcinos y el resto se han presentado en humanos,
perros, gatos y hasta en aves. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, las lluvias en el centro de México no dan tregua. Ahora el estado de Querétaro y el estado de Morelos han sido víctimas de estas inundaciones, las cuales ya dejaron a 2 víctimas en el estado de Querétaro. No se pierda la información al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Maussan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. Las lluvias torrenciales no se detienen, especialmente en el centro de México. En el estado de Querétaro y el estado de Morelos veremos imágenes de lo que ocurrió el pasado fin de semana, en donde los vehículos se vieron completamente inundados. Inclusive en el estado de Querétaro, 2 personas perdieron la vida. Aquí, todos los detalles. 2 muertos y 1 desaparecido es el saldo de fuertes y atípicas lluvias en Querétaro, que inundaron las calles y obligaron a 3 municipios a declararse en emergencia. Asimismo, en Jiutepec, Morelos, las fuertes precipitaciones provocaron igualmente inundaciones y 28 personas tuvieron que ser rescatadas. En Querétaro, se activó el plan de emergencia, luego de que las lluvias causaran trágicos estragos, como el fallecimiento de 2 personas, un hombre y una mujer, que fueron arrastrados por la corriente, además de derrumbes y daños a viviendas. Tras esto, el Ayuntamiento Estatal informó que la medición oficial de lluvia fue de 80 milímetros por metro cuadrado. Después de que se reportaron los daños para el estado, el gobernador Mauricio Curi González señaló que ya se está ofreciendo apoyo para las personas afectadas a través de la habilitación de albergues y el reparto de comida a más de 4.500 personas, así como la entrega de 1,000 paquetes de limpieza e higiene personal, añadido de primeros auxilios. Municipios como El Marqués, Corregidora y Querétaro emitieron declaratorias de emergencia por las graves afectaciones de las lluvias torrenciales. En cuanto al estado de Morelos, las autoridades reportaron que entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, 280 viviendas fueron afectadas en 7 municipios. Tal es el caso de Jiutepec, donde el sistema de drenaje colapsó y provocó inundaciones severas dentro de hogares a más de 1 metro de altura. Por su parte, la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Xochitepec informaron que debido a las lluvias continuas, se mantiene cerrada la autopista a la altura de Xochitepec por el desbordamiento del río Salado. Tras las severas afectaciones en ambos estados, se activó el Plan DN3, el cual consiste en ser un instrumento operativo militar del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos que establece los lineamientos para el auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. En China y Vietnam, el tifón Kahiki, de categoría 2 con vientos superiores a los 160 kilómetros por hora, está afectando a miles de personas. Conozcamos qué está sucediendo allá, al otro lado del mundo. En Vietnam, más de 500,000 personas han sido evacuadas ante la llegada del tifón Kahiki, que tocó tierra al norte del país durante la tarde del lunes 25 de agosto. Mientras que en Hainan, al sur de China, el fenómeno también ha provocado severas afectaciones. Ambos territorios enfrentan intensas lluvias, fuertes ráfagas de viento y un alto riesgo de inundaciones, en lo que ya se considera uno de los eventos meteorológicos más peligrosos del año en la región. Este 25 de agosto, Vietnam reportó que el tifón Kahiki provocó intensas lluvias, fuertes vientos e inundaciones en la provincia de Nghệ An. Las autoridades ya han cerrado aeropuertos, suspendieron clases y evacuaron miles de personas como medida preventiva. En la ciudad de Binh, los residentes reportaron el impacto del tifón desde horas antes de que tocara tierra. Es aterrador. La tormenta aún no ha llegado, pero al mirar hacia abajo desde los pisos superiores, puedo ver olas de hasta 2 metros de altura.
Además, durante este fin de semana, el tifón provocó que en la isla de Hainan, en China, se emitiera una alerta del nivel más alto del sistema de advertencia meteorológico chino. En algunas zonas, el nivel de los ríos aumentó considerablemente, dejando residentes atrapados, quienes fueron evacuados con botes inflables por los equipos de emergencia. Aunque el lunes por la mañana Hainan redujo el nivel de alerta del tifón, las lluvias y vientos continúan afectando el sur de la isla, mientras que el Centro Meteorológico Nacional de China advirtió sobre fuertes vientos en el mar de China Meridional y regiones costeras de Guangxi, Guangdong y Hainan hasta el martes. Se prevé que las lluvias intensas asociadas con el tifón superen los 300 milímetros en ciertas regiones de Hainan y Vietnam. Sin embargo, a medida que Kahiki avance hacia el interior de Vietnam y Laos durante el martes, se espera que pierda fuerza por la falta de aguas cálidas necesarias para mantener su intensidad. Hablando de lluvias y tifones, el día de hoy se cumplen 20 años de cuando ocurrió el huracán Katrina, categoría 5, un fenómeno meteorológico que impactó a la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, destruyendo al 80% de la ciudad y dejando a más de 1,300 personas sin vida. Este es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, la cual se está volviendo cada vez más peligrosa por los efectos del calentamiento global. Han pasado 20 años desde que el huracán que llevó por nombre Katrina, registrado como categoría 3 y en la lista de los 10 huracanes más intensos en Estados Unidos, el 25 de agosto del 2005, atravesó la costa del Golfo en Nueva Orleans, el cual dejó afectaciones en Florida y las costas de Luisiana. Asimismo, cobró 1,500 vidas en 4 estados y causó más de $115 mil millones en daños. La tormenta categoría 3 inundó el 85% de la ciudad en forma de cuenco, que se encuentra principalmente por debajo del nivel del mar. 1 millón de personas se vieron obligadas a huir del área de Nueva Orleans antes de que Katrina llegara. Sin embargo, miles de personas carecían de los medios para poder evacuar, por lo que fueron retirados de sus casas inundadas y rescatados por helicópteros militares. Estoy haciendo una camisa nueva para mi bebé, porque no tengo ropa. Está todo sucio y solo tiene 2 meses. 2 meses. El gobierno del entonces presidente, George Bush, repetía que el país estaba preparado. Sin embargo, los diques que protegían las viviendas de esa localidad costera fallaron y la ciudad quedó sumergida 9 metros bajo el nivel del mar. Además de los fallecidos, el huracán dejó miles de desplazados. El destino turístico del sur, popular por su cocina cajún, música jazz y festivales de Mardi Gras, se convirtió en un sinnombre de desastres después de que la tormenta produjera imágenes nunca antes vistas en una ciudad estadounidense. Masas desesperadas vadeando, vecindarios inundados, cuerpos descomponiéndose en las calles de la ciudad y residentes en los tejados pidiendo ayuda. La recuperación para Nueva Orleans fue lenta, ya que dejó daños catastróficos para toda la costa del Golfo, inclusive para los estados de Mississippi y Alabama. Estados Unidos ha experimentado diversos fenómenos naturales que han dejado severos daños. Sin embargo, 10 huracanes se registran como los más intensos para la nación, tales como el huracán Labor Day, el huracán Camille, Andrew, Michael, Las Islas, Great Miami, Galveston, Chenier Caminada, Katrina y el huracán Great New England. Cada año, los huracanes se intensifican. Sin embargo, son impulsados por el calentamiento de los océanos y un clima en rápida evolución, impulsado por los combustibles fósiles, consecuencia de actividades humanas. Contrario a los tifones, huracanes y las lluvias torrenciales, están los incendios forestales, como los que están ocurriendo en estos momentos en el oeste de los Estados Unidos, en California, Oregon y Washington, pero también en León y Castilla, en España. Aquí le presentamos este otro evento climático extremo. El cambio climático y la actividad humana continúan provocando que los incendios forestales se extiendan en varias partes del mundo. Este fin de semana,
California, Estados Unidos y España presentaron siniestros que ya han afectado más de 1,000 hectáreas. En el condado de Napa Valley, California, un fuerte incendio denominado Picket Fire ha arrasado con más de 2,640 hectáreas desde su inicio el pasado 21 de agosto, obligando a evacuar áreas vinícolas clave de la región. Para contener las llamas, trabajan intensamente más de 1,230 bomberos, apoyados por 80 camiones cisterna y 7 helicópteros. A pesar de esto, solo se ha logrado un 11% de contención hasta la noche del sábado. Hasta el momento, se han establecido órdenes de evacuación inmediata y se mantienen alertas de evacuación, en donde los residentes se encuentren listos para dejar su hogar en caso de que sea necesario. Cabe mencionar que el incendio coincide con una ola de calor que azota la costa oeste de Estados Unidos, elevando el riesgo general de siniestros forestales. En el sur de California, incluso se emitieron alertas de bandera roja. Pero California no es el único afectado. España se mantiene hasta este lunes con un total de 14 incendios forestales activos, y una de las comunidades más afectadas es Castilla y León, que lleva 3 semanas luchando por apagar el siniestro. Hasta la fecha, según la última actualización del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, estos han arrasado con 411,315 hectáreas, en la que expertos catalogan como la peor ola de incendios registrada en España en este siglo. Por otro lado, el Centro de Coordinación Operativa Integrado de Zamora ha ordenado esta tarde el desalojo de 5 localidades de la zona de Sanabria, 4 de las cuales ya habían sido evacuadas en días pasados, a causa del incendio que se declaró el pasado 14 de agosto en Porto. España mantiene niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios, aunque ha mejorado el control de la situación y se espera que las llamas no se propaguen más y sigan afectando a los hogares cercanos a las zonas activas. Lo invitamos a que nos marque a nuestro teléfono que aparece en pantalla para que nos comparta qué es lo que le ha parecido Maussan Televisión y cuáles son los programas que a usted más le interesan. Nosotros vamos a una pausa y al continuar, ¿sabía usted que las olas de calor están envejeciendo más rápido a las personas? No se pierda de esta información y mucho más al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Continuamos en Tercer Milenio 360. Una consecuencia del calentamiento global son las olas de calor que son más frecuentes ahora que en el pasado. Y de acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, las olas de calor nos pueden hacer envejecer mucho más rápido. ¿Quieres saber por qué? Aquí se lo presentamos. El cambio climático y el calentamiento global han provocado que las olas de calor aumenten año tras año, lo que podría estar afectando su salud y acelerando el envejecimiento de las personas. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Hong Kong indica que la exposición repetida al sol está acelerando el envejecimiento debido a que las temperaturas extremas son cada vez más comunes a causa de la crisis climática, y esto provoca graves daños en la salud. Así lo indica Hui Guo, doctor de la Universidad de Hong Kong. Si la exposición a las olas de calor se acumula durante varias décadas, el impacto en la salud será mucho mayor de lo que hemos informado. Los investigadores realizaron un seguimiento de 25,000 personas en Taiwán durante 15 años y compararon su exposición a olas de calor con su edad biológica. Así, descubrieron que la edad biológica aumentó aproximadamente 9 días en las personas que experimentaron 4 días más de olas de calor en un periodo de 2 años.
Por otro lado, los trabajadores manuales, que tienden a pasar más tiempo al aire libre, se vieron gravemente afectados, con un aumento de 33 días en su edad fisiológica. Otros estudios, por ejemplo, el que fue realizado en 2024, reveló que la exposición al calor en la infancia tiene efectos negativos en el desarrollo de la sustancia blanca cerebral en los niños. Cabe mencionar que, de acuerdo con los expertos, el impacto que tiene la exposición prolongada durante las olas de calor es comparable con el daño que causa el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimentación o la falta de ejercicio. Este estudio solo demuestra el grave impacto que tiene el calor en la salud de las personas. Ya no basta con mantenerse hidratados o ponerse bloqueador. Las olas de calor nos están quitando algo más que nuestro bienestar. Nos está quitando tiempo de nuestra edad biológica. Una investigación publicada en la revista The Lancet Planetary Health reveló que el arroz en la actualidad tiene elevadas cantidades de arsénico, siendo un tipo de veneno para los seres humanos. Y esto se debe a los efectos del calentamiento global. ¿Quiere saber por qué y qué puede hacer usted en su casa para eliminar la mayor cantidad de arsénico en el arroz? Aquí se lo presentamos. El arsénico, el rey de los venenos. Científicos advierten que el arsénico, conocido como el rey de los venenos, se está acumulando en los arrozales del mundo a medida que el planeta se calienta. Según un estudio publicado el pasado 22 de agosto del 2025 en The Lancet Planetary Health, investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia, la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins y la Academia China de Ciencias analizaron el impacto del cambio climático en los niveles de arsénico en el arroz a nivel mundial. El estudio encontró que temperaturas superiores a 2 Celsius combinadas con el aumento de dióxido de carbono elevan significantemente las concentraciones de arsénico inorgánico en los granos de arroz, aumentando los riesgos para la salud de población, especialmente en Asia, hacia el año 2050. La exposición prolongada al arsénico en el cuerpo puede causar cáncer de piel, pulmón y vejiga, además de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y daños al hígado y al riñón. El arsénico se encuentra naturalmente en los suelos y en las aguas subterráneas en forma inorgánica, que es la más tóxica. Cuando los campos de arroz se inundan, condición necesaria para su cultivo, el agua reduce el oxígeno en el suelo y activa procesos químicos que liberan el arsénico atrapado en los minerales. Este arsénico pasa al agua de los arrozales y es absorbido por las raíces de la planta a través de los mismos canales que normalmente usan para captar nutrientes como el silicio. Una vez dentro, el arsénico se transporta y se acumula en los granos que luego llegan a la dieta humana. La ciencia advierte que la única defensa inmediata está en nuestras cocinas. Debemos lavar bien el arroz, remojarlo y hervirlo con abundante agua. La buena noticia es que con nuevas tecnologías agrícolas y conciencia global, aún estamos a tiempo de proteger nuestra salud y alimento de millones de familias. Nosotros vamos a una pausa, pero al continuar, el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, afirma que el objeto interestelar 3I Atlas podría estar emitiendo su propia luz, y de confirmar este dato, se trataría de algún tipo de tecnología avanzada de otras civilizaciones en el universo. Muy interesante, ¿no lo cree? No se lo pierda al regresar aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Canal 3.3. Maussan Televisión. Continuamos en Tercer Milenio 360. La embarcación Yellowfin de la Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a más de 70 tiburones que estaban atrapados en redes de pesca
en el Golfo de México, siendo una buena acción en favor de la vida de la naturaleza. La Guardia Costera de Estados Unidos reveló que realizó una operación en la que se rescataron 70 tiburones y 20 peces pargos durante el domingo 24 de agosto. El suceso destacó una de las mayores amenazas para la biodiversidad marina, conocida como la pesca incidental. En la misión, la Guardia Costera de Estados Unidos, a bordo del barco Yellowfin, recuperó 4.000 yardas de palangre, lo que es equivalente a 3.6 kilómetros, que presuntamente fueron arrojados por pescadores mexicanos. La operación fue publicada en Facebook y las imágenes revelaron el complejo trabajo de desenredar a estos animales marinos del equipo de pesca. Cada año, millones de animales marinos como tiburones, tortugas, delfines y aves pierden la vida al quedar atrapados accidentalmente en redes de enmalle, arrastres camaroneros o palangres. Aunque estos animales no son el objetivo de la pesca, el uso de técnicas indiscriminadas los convierte en víctimas accidentales de la industria. Los tiburones, como los que fueron rescatados por la Guardia Costera, se encuentran entre las especies más vulnerables a esta práctica, ya que se estima que 100 millones de ejemplares mueren anualmente por causas relacionadas con la pesca comercial. Además de la muerte de los ejemplares, el impacto de la pesca puede traer grandes consecuencias para los animales, quienes pueden sufrir infecciones, mutilaciones, disminución en la capacidad reproductiva y una mayor vulnerabilidad ante depredadores o enfermedades. La pérdida de especies clave altera el equilibrio ecológico de los océanos, afectando la cadena alimenticia y degradando los ecosistemas. El rescate realizado por la Guardia Costera no solo representa un triunfo para la vida marina, sino también una advertencia sobre la amenaza constante que representa la pesca incidental. Es indispensable que las autoridades implementen tecnologías más responsables, regulaciones más estrictas y estrategias de conservación efectivas. Proteger la biodiversidad marina no es una opción. Es una necesidad para preservar el equilibrio de nuestros océanos y el futuro del planeta. Justamente en el Golfo de México, activistas en favor de los derechos de los animales se manifestaron en contra de los lanzamientos de cohetes de la empresa SpaceX, la cual hace 2 meses aproximadamente en las costas de Bagdad provocó una verdadera catástrofe para los animales, ya que uno de sus cohetes estalló y los restos cayeron al mar, afectando gravemente al ecosistema marino. Ambientalistas mexicanos protestaron desde el Golfo de México contra los lanzamientos del cohete Starship realizados por la empresa SpaceX. Los activistas de Tamaulipas, de los organismos Conivio Global AC, Selva Tenec y pescadores, afirman que las pruebas de la compañía espacial de Elon Musk generan un daño ecológico en territorio mexicano. La manifestación estuvo integrada por lanchas en agua del Golfo de México, previo a que se realizara el 10º lanzamiento del Starship, que posteriormente fue cancelado. El presidente de la Asociación Civil, Jesús Elías Ibarra Rodríguez, aseguró que la protesta está sustentada por investigaciones del gobierno federal mexicano y declaró: Es la primera manifestación que hacemos en el mar, y la hacemos conforme a las normas mexicanas. El objetivo de los manifestantes era protestar en el momento del lanzamiento, durante el tiempo en el que el propulsor debía amerizar en el Golfo de México. Sin embargo, la empresa SpaceX anunció que el despegue no se llevaría a cabo por un problema terrestre. Nos anunciaron que se cancela. Ellos señalaron que fue por un motivo terrestre. Estamos contentos. Posteriormente, los activistas de Tamaulipas lanzaron bengalas rojas en memoria de los animales que murieron por anteriores lanzamientos de SpaceX y aseguraron que las bengalas son inofensivas.
La basura espacial en Matamoros y el río Bravo mata a la fauna en Tamaulipas, asegura el Organismo de Conservación e Investigación de la Biodiversidad, y dicen que el impacto ya dejó a miles de peces, tortugas y delfines muertos. Hablando de lanzamientos de cohetes espaciales, científicos de la Universidad Colegial de Londres revelaron que estos cohetes liberan grandes cantidades de contaminación en nuestra atmósfera, especialmente de hollín y CO2. Es por ello que los científicos están pidiendo mayores medidas o alternativas para que estos cohetes no contaminen tanto a nuestro planeta. Científicos del University College London han advertido que el aumento en la cantidad de lanzamientos espaciales, particularmente los de las llamadas constelaciones de satélites, como los del sistema Starlink, están llevando a un incremento dramático en la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Los especialistas estiman que los 482 lanzamientos que se realizaron en 2023 y 2024 quemaron 153,000 toneladas de combustible, algo que podría tener graves consecuencias para nuestro planeta. Según los investigadores, los constantes lanzamientos de grandes constelaciones de satélites, de sistemas como Starlink, OneWeb y Thousand Sails han llevado a que se tripliquen las emisiones de hollín y dióxido de carbono. Si bien la cantidad de CO2 que queman los cohetes espaciales es menor a la de otras industrias, las partículas, al ser liberadas en las partes altas de la atmósfera, permanecen por más tiempo que las producidas en tierra. Los científicos afirman que estas partículas contribuyen al cambio climático 500 veces más que las partículas de los aviones u otras fuentes a nivel de tierra. Los especialistas están preocupados particularmente porque futuras constelaciones de satélites como la Amazon Kuiper utilizarán combustible sólido que produce compuestos de cloro que dañan a la capa de ozono, lo que podría deshacer el progreso que se ha logrado desde que se firmó el Protocolo de Montreal a finales de los 80, que regula a nivel mundial el uso de los químicos que dañan a esta capa protectora en la atmósfera. Otra fuente de contaminación se produce cuando los satélites cumplen su vida útil y caen de vuelta a la Tierra, quemándose en la atmósfera. Los científicos estiman que en 2023 y 2024 se quemaron unos 4.500 objetos espaciales que al desintegrarse añadieron 13.500 toneladas de desechos a la atmósfera. Avi Loeb, director de astronomía de la Universidad de Harvard, considera que el objeto interestelar 3I Atlas está emitiendo luz propia. De confirmarse esta información, revelaría que se trata de un objeto de tecnología no humana que está surcando por nuestro sistema solar. Aquí le presentamos sus declaraciones. El reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, cree que el objeto interestelar 3I Atlas, que pronto pasará muy cerca de Marte, Venus y Júpiter, podría estar emitiendo su propia luz, lo que confirmaría que es una nave espacial enviada por alguna civilización extraterrestre avanzada. La mejor imagen que tenemos hasta ahora del objeto interestelar fue obtenida por el telescopio espacial Hubble el pasado 21 de julio. La imagen muestra un resplandor luminoso, probablemente procedente de una coma, por delante del movimiento del 3I Atlas en su camino hacia el Sol. Pero no hay evidencia de una cola cometaria brillante en su parte posterior, lo que ocurre con cualquier cometa. Por lo que el profesor de Harvard junto a sus colegas concluyeron que el flujo de polvo alrededor del objeto está siendo iluminado por una fuente de energía en su centro. Habla el Dr. Avi Loeb. Primero, calculé que la luminosidad de 3I Atlas debe ser del orden de 10 gigavatios, lo suficiente para iluminar 7.5 millones de hogares. Segundo, me di cuenta de que el perfil pronunciado de brillo alrededor de 3I Atlas implica que el núcleo domina la luz observada. La interpretación más sencilla es que el núcleo de 3I Atlas produce la mayor parte de la luz. De acuerdo con el científico, una fuente nuclear natural que produzca tal cantidad de luz podría ser un fragmento raro del núcleo de una supernova cercana que sea rico en material radiactivo,
pero esta posibilidad es altamente improbable, dado el escaso reservorio de elementos radiactivos en el espacio interestelar. Por lo que Loeb concluyó nuevamente que 3 y Atlas podría ser una nave espacial alimentada por energía nuclear, y el polvo emitido desde su superficie frontal podría proceder de suciedad que se acumuló en su superficie durante su viaje interestelar. Su posible origen tecnológico está respaldado por su trayectoria finamente ajustada, ya que de acuerdo con el astrofísico, la trayectoria del objeto está alineada con el plano orbital de los planetas alrededor del Sol, una coincidencia de solo el 0.2%. Además de que pasará muy cerca de Marte, Venus y Júpiter, lo que le permitiría enviar sondas a esos mundos para estudiarlos mejor. Por lo que de acuerdo con el reconocido astrofísico de la Universidad de Harvard, el Dr. Avi Loeb, el objeto interestelar 3 y Atlas podría ser una nave extraterrestre que produce su propia luz interna. Estoy muy contento de estar de regreso con todos ustedes aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Y le agradezco mucho a Mauricio Vázquez y a Omar Patiño por haberme suplido en este periodo vacacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.